Esa cámara. Díganme qué dice. Vamos, vamos. Sin duda hoy es un día duro para la democracia y para la institucionalidad. Se animaron a todo. Y animarse a todo en Uruguay es hacer seguimiento de senadores de la República, es animarse a hacer ese espionaje, a hacer ese seguimiento, ni más ni menos que para levantar la denuncia que habían hecho nuestros senadores con respecto al puerto de Montevideo y a una entrega por 5 décadas sin informe económico, sin informe jurídico, sin haber pasado por el directorio del puerto. Como dice la fiscal, esto no lo puede haber hecho solo Acuña, con lo cual ojalá las investigaciones sigan y llegue hasta el final. Y además consideramos que llegó la hora de que el presidente de la República asuma que de gente de su confianza se activó un mecanismo de seguimiento a senadores. Y eso implica rectificar una posición que él puso en duda, como que era un presunto seguimiento. Bueno, ahora ya no hay duda, no hay un presunto seguimiento, no valía todo para ganar las elecciones, lo que estábamos diciendo era verdad. Había seguimiento a senadores, al senador Carrera, al senador Vergara, y siempre es un buen momento para que el Poder Ejecutivo rectifique posiciones equivocadas, como en este caso haber puesto en duda una señal tan dura para la institucionalidad democrática, tan dura para el Uruguay democrático, tan dura para la convivencia democrática. El animarse a todo es pasar fronteras que hasta ahora nunca se habían pasado. Si se siguen a senadores, ¿qué podrán hacer con el resto de la sociedad? Entonces, colocamos las señales correspondientes para que el sistema político se exprese en su totalidad. Hoy sí ya se sabe que una empresa que funcionaba en Boca de Ratón funcionó para hacer seguimiento a 2 senadores. Hoy sí ya se sabe que hay un procesado por este tema y que hay más personas involucradas. Hoy sí ya se sabe que esa persona tuvo comunicación con Alejandro Astesiano y que borró toda la información que había en su celular, de forma tal que ninguna intención de colaborar con la justicia. Pero la justicia tarda, pero llega, y en cierta medida esto ratifica el apoyo que en su momento habíamos dado a los senadores de la República, Charles Carrera y Mario Vergara, pero sobre todo al cuidado democrático que todos tenemos que tener. Bien, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. No sale audio. Magia. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Efectivamente es un día de sentimientos encontrados. A esto le vemos un medio vaso lleno y un medio vaso vacío. Sin duda es gratificante que la justicia está funcionando, que el sistema judicial está dando garantías y que se avanzó, a pesar de todos los intentos de ocultar la verdad, se avanzó en la formalización de un señor que le solicitaba insistentemente, en 14 oportunidades en menos de un mes, generar fichas de información personal para Charles Carrera y quien habla, con el objetivo expreso de atarnos, de extorsionarnos, para que no metiéramos las narices en el acuerdo entre el gobierno y Catón Nací, en el que se le regala un monopolio en el puerto de Montevideo hasta el año 2081. El medio vaso lleno es que se avanzó en esa investigación, se confirmó el espionaje. Se habló al principio, ya lo decía recién el presidente, que desde el gobierno se planteaba que quizás acá había humo, que había que confirmar, pues la investigación de Fiscalía confirmó el espionaje y avanzó en la formalización de este señor. Por cohecho calificado, o sea, claramente coactuando con Alejandro Astesiano.
el ex jefe de custodia del presidente, que justamente abusaba del hecho de que el propio presidente de la República lo había colocado allí en un lugar de poder con acceso a toda la información del Estado. Y todo esto por dinero, por eso decimos que acá hay corrupción, porque es por dinero que se iba a hacer. Por otro lado, era un intento de que los legisladores de la oposición no cumpliéramos con nuestro mandato político, el mandato que nos dio la ciudadanía de operar como control de las acciones de gobierno, de operar investigando y denunciando cuando entendiéramos que había irregularidades o actos de corrupción. También digo que hay sentimientos encontrados porque todavía hay un medio vaso vacío, porque la investigación de Fiscalía aún no ha logrado, ante la falta de cooperación del señor Acuña, de Astesiano y de todos los demás involucrados de Vertical Skies, no ha habido cooperación de manera tal que podamos saber quiénes fueron los mandantes originales, quiénes eran los que solicitaron la información, quiénes eran los que pagaban por esa información, quiénes eran los que no querían que metiéramos las narices en el negocio del puerto. Entonces, por un lado, la gratificación de esta formalización, reivindicando el accionar del sistema judicial y de la Fiscalía en particular, y el medio vaso vacío, el seguir esperando a que sepamos quiénes eran los mandantes originales de este delito contra el funcionamiento democrático en el país. Sí, bueno, buenas noches. En primer lugar, hoy culmina un proceso, se le imputa al gerente local de Vertical Sky la figura de espionaje. Esto porque se le imputa este delito, se lo formaliza, es decir, según el viejo lenguaje jurídico, se lo procesa, y se lo procesa porque habían elementos de prueba suficientes. Así que eso para nosotros es importante. No es, como decían Fernando o Mario, no es feliz, porque son delitos sumamente graves, son delitos que atentan contra la democracia, contra la República. Pero lo que sí uno en parte le satisface es que el sistema funcionó, se logró imputar a esta persona y lógicamente hay que seguir buscando quién es el mandante, el porqué. Son delitos sumamente graves y atentan contra la democracia porque lo que se buscaba era extorsionarnos para que, como decía Mario, no se cumpla con el mandato que nos dio la ciudadanía en las elecciones del año 2019, que es ser oposición, que es ser contralor, que es denunciar aquello que no estamos de acuerdo. Y yo lo he señalado en muchas oportunidades. El presidente de la República, por acción u omisión, es responsable. Astesiano no cayó en el piso 4 de la torre ejecutiva sin un mandato expreso, es decir, sin una orden del presidente, del secretario y del prosecretario. Y es sumamente grave que en el gobierno del presidente de la calle se haya dado esta situación de espionaje desde el corazón de la torre ejecutiva, desde el piso 4. A nosotros realmente no nos satisface, no nos alegra, porque realmente es una situación grave. Yo le he comentado a algún compañero, ahora hablábamos en la sede de la presidencia. A mí me tocó ser director general del Ministerio del Interior, teníamos muchos accesos a sistemas de información, pero nunca se nos pasó por la cabeza utilizar esa información para perseguir a la oposición. Entonces nosotros creemos que el presidente de la República tendría que ratificar aquella expresión que era humo esto, porque esto no es humo, hoy hay una sentencia judicial que lo confirma, y luego iniciar investigaciones, porque todavía hay muchas cosas que tenemos que saber. Nosotros no sabemos quiénes ingresaban al piso 4 de la torre ejecutiva y todavía hay mucho por investigar. Está por investigar todo el capítulo de la corrupción pública en torno a las compras públicas, está por investigar toda la situación que involucra el seguimiento al presidente de la central sindical, a las tareas de inteligencia sobre
los chiquilines del Liceo 41, pero bueno, es un paso y todavía hay que buscar saber quién era el mandante, quién fue quien puso los recursos económicos para que se diera esta situación. Y por último, quería agradecer especialmente todo el apoyo recibido en este tiempo del presidente de mi fuerza política, la vicepresidenta de mi fuerza política, y en nombre de ellos agradezco el respaldo que hemos tenido en este tiempo de todos los sectores y las bases del Frente Amplio, que realmente lo hemos podido sostener con Mario toda esta situación de persecución o de hostigamiento por el respaldo de mi fuerza política, y en ellos agradezco todo el respaldo y el apoyo. Así que muchas gracias. Y en esto último que remarcaba Charles, de parte de la presidencia del Frente Amplio y de todo el Frente Amplio y de la dirección, respaldar y demostrar el respaldo y seguir demostrando el respaldo ante estos hechos de AMLO que pretenden amedrentar el trabajo de los compañeros y compañeras desde la oposición, y ante eso el Frente Amplio firmemente demuestra su respaldo a los compañeros y a todos quienes están en este rol de oposición para que puedan desempeñarlo de la mejor manera. Hola, buenas noches, Laura Rodríguez de Telenoche. Quería consultar con respecto a estos detalles que daban esos 14 pedidos en menos de un mes, y qué otros detalles pudieron conocer en el día de hoy como para poder avanzar en ese sentido, teniendo en cuenta también que su defensa, la defensa de Acuña, dice que el delito por el que se le imputa no es correcto, porque Astesiano no sería un funcionario público. Esa figura de cohecho, ¿no? Es alguna de las cosas que marca, por eso saber y avanzar en qué otros detalles pudieron conocer, más allá de eso que decían, teniendo en cuenta lo que la defensa ahora va a plantear, ¿no? No, decir que el jefe de la seguridad presidencial no es un funcionario público es no haber pasado por penal 1. Entonces ese no es un argumento válido. No hay dudas de que Astesiano era un funcionario público y como tal este delito se le imputa. En otro orden, es decir, cuando un abogado de defensa acepta todo lo que se le está imputando es porque no tiene argumentos para rebatirlo. Es decir, y lo otro es, Acuña nunca colaboró con la investigación. Acuña nunca dijo quién fue el mandante, pero además no solamente eso. Acuña, como es un ex militar que tiene conocimientos en tarea de inteligencia, él limpió su aparato celular para que no se tenga conocimiento de la información. Y eso es una presunción muy fuerte. Además, como decía Mario, en esas 14 oportunidades, en menos de 30 días, en forma insistente solicitando información. Nosotros creemos que hay que avanzar en el Uruguay. Se le imputa este delito porque es una situación muy grave el seguimiento y las tareas de inteligencia y espionaje sobre 2 senadores de la oposición. En Uruguay no existen delitos contra la democracia como existen en otros países. Tenemos que avanzar, pero se le imputa esta figura porque es la figura que en torno se dan todos los elementos para decir que se consumó esta situación. Por acá, Mario. Sí. Lo volví loco, el que me estaba pillando lo volví loco. Lo de los 14 son mensajes de los WhatsApp que hoy, bueno, en detalle la señora fiscal tuvo a bien desarrollar ante el juez. Son mensajes de un promedio de un mensaje cada 2 días en que había una insistencia de la necesidad de esa información, pero además explicitando consistentemente que iba a ser provechoso para todos y que iba a haber una moneda para todos. O sea, además de la importancia política del tema que mencionamos antes y que desarrollaba Charles, está claro que esto se hacía por dinero, aprovechando la ubicación institucional de Astesiano como jefe de custodia y con acceso a toda la información del Estado. Se hacía por dinero, por eso es que nosotros enfatizamos que son actos, además de persecución política y atentados al sistema democrático, son actos de corrupción. Buenas tardes por acá. María Eugenia García, Telemundo, Canal 12. Ustedes coincidían, por acá, que, ven el vaso medio lleno en cuanto a que el sistema funcionó. Efectivamente aquí hay una imputación al exdirector general, pero sin embargo también hablan de responsabilidades que aún quedan pendientes, por ejemplo, la del presidente de la República.
¿Qué esperan por parte del Poder Ejecutivo? ¿Un mensaje? ¿Que el presidente, alguna consecuencia en la cúpula del gobierno? Bueno, efectivamente, yo creo que... efectivamente, yo creo que así como se puso en duda en un principio que esto hubiera ocurrido, ahora que está confirmado, creo que todo el sistema político, empezando por el presidente de la República, tienen que dar mensajes inequívocos de que acá hay delitos que atentarían contra el funcionamiento de la democracia. No puede pasar desapercibido, no nos podemos acostumbrar al hecho de que pueda haber este tipo de procesos que lo que procuran es extorsionar a legisladores de la oposición para que no cumplan su rol de oposición y de contralor. Imagínense eso de manera sistemática. Es el deterioro absoluto del funcionamiento del proceso democrático, con los controles, los balances que necesariamente tiene que tener un sistema democrático. Así que yo aspiro, sí, en lo personal, no involucro acá todo el Frente Amplio, pero estoy seguro que comparten, que del presidente de la República y a todo el sistema político tiene que haber un claro mensaje condenatorio de estos hechos. Y bueno, y en cuanto a las responsabilidades pendientes, esta es la que queda en el terreno político, y también las responsabilidades de quienes aún no sabemos fueron quienes solicitaron, pagaron y procuraron extorsionarnos para que retiráramos la denuncia vinculada al monopolio del puerto. Nosotros esperamos, en primer lugar, una autocrítica al señor presidente de la República, que reconozca que esto no era humo, y en segundo lugar, siempre se trató de minimizar esta situación. Y como decía Mario, esta es una situación sumamente grave. Esto no se puede permitir. Esto es la no democracia, el no Estado de Derecho, la no república. Es decir, perseguir a la oposición es de los peores delitos. Lo que sí nosotros vemos como positivo es que la Fiscalía y el sistema de justicia actuó. Y eso nos parece que es muy importante. Falta la interrogante final. ¿Quién fue que puso los recursos económicos para el armado de las carpetas personales con fines extorsivos? Pero bueno, eso la investigación va a proseguir y esperemos que esta persona que acuña, si quiere colaborar, que colabore y diga quién fue el mandante. Acá. Martín Duarte por acá de Televisión. A propósito de ese tema, Carrera, en su momento se había manejado la posibilidad de, por lo menos había señalado Acuña, Mario Brun, Abraham, había sido el que había solicitado esa información. Él lo negó de alguna forma, ¿no? ¿Qué línea de investigación, a propósito del encuentro con la fiscal Flores, que señala que, bueno, habrá otros involucrados, fue lo que declaró al salir? Eso por un lado. Y por otro lado, a propósito de los chats, si le llegó la información a Acuña, si se llegó a concretar más allá del pedido, la información se apareció dentro de lo que fue la charla. Nosotros, en ese tiempo, entre marzo y abril del año pasado, aparentemente una reunión existió cerca de la Torre Ejecutiva, pero no lo niegan. Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, Mario Frau o Paniza, que es la otra persona, acá hay que ver que cuando se le tuvo la oportunidad de incautar el teléfono celular de Paniza no se lo hizo, que fue cuando se le tomó la declaración en diciembre del año pasado. Entonces, lamentablemente, no se tomaron medidas coercitivas a tiempo y allí puede ser que se haya perdido algún medio de prueba. Pero en sí, este delito se configura al momento que hay un instigamiento hacia un funcionario público. Astesiano era funcionario público. Yo los invito a que ustedes lean el artículo 175 del Código Penal, que define lo que es funcionario público, y es muy sencilla la definición. ¿Está bien? ¿Lo logré? La tercera. Uno de los chats no puede concluir así definitivamente que haya habido un encuentro, pero los últimos chats entre Acuña y Astesiano pareciera ser que coordinan un encuentro, y a partir de ellos los intercambios cesan, por lo cual podría uno sospechar que ese encuentro efectivamente
ocurrió, ¿verdad? Y bueno, lo otro que decía Charles también, ¿verdad? Cierta forma en que se dio el proceso antes de que esta fiscal lo tomara, habilitó a que cuando se solicitaron algunos celulares ya estuvieran eliminados los mensajes de manera tal que no podían ser recuperados. Así que lo otro es sobre qué aspiración hay en el futuro de cómo podría ser que hubiera más información. Bueno, creo que la cosa está basada en el hecho de que hay más de 130.000 fojas de chat de Astesiano que todavía no han sido analizadas, están siendo analizadas. Así que aspiramos a que en ese caudal de información surjan nuevos datos que permitan avanzar en esa investigación y en otras. ¿Podrían dar algún detalle más de lo que son el contenido de esos chats que mencionaron? Y se mencionó también en la conferencia la posibilidad de una investigación a nivel de Presidencia de la República, si eso se está reclamando efectivamente por parte del Frente Amplio. Yo creo que es lo correcto. Lo correcto es en el buen gestor que cuando se descubre un caso de corrupción de esta magnitud que involucraba al jefe de la seguridad presidencial, que se inicie una investigación administrativa. Pero lo que vimos fue de parte del Poder Ejecutivo siempre, y del presidente, del secretario, del prosecretario, minimizar esta situación. No nos olvidemos que existió una interpelación y en esa interpelación se llegó a negar que Astesiano no era jefe de la seguridad presidencial, sino que era un simple custodio. Y acá el gobierno ha sido omiso. El gobierno del presidente de la calle ha sido omiso y lo decimos con total claridad. Y nosotros aspiramos a que se haga una investigación administrativa seria a los efectos de definir la magnitud. Como decía Mario, nosotros la información que tenemos es que en un principio, cuando se llegó al acuerdo abreviado con Astesiano, se había analizado el 10% de la información de los chats, el 10% les estoy diciendo. Estamos hablando de 1.300 hojas de 130.000. Para que tengan una idea de la magnitud de esta investigación. 13. ¿Cómo? 13.000. Perdón, 13.000, muy bien, 13.000 de 130.000. Es decir, para que tengamos una magnitud de la investigación que estamos hablando. Es decir, estamos hablando del mayor caso de corrupción pública de la República, donde hay que investigar por todas las dimensiones que existen en torno a este tema. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Camilo Derelli de Canal 5. En primer lugar, preguntarles si en algún momento ustedes notaron algo en su entorno, en sus comunicaciones, si ustedes notaban que los estaban siguiendo, que los estaban espiando. Y después, en segundo lugar, más allá de lo que se va a solicitar, que es una investigación exhaustiva, si están en condiciones de solicitar también que se transparente ahora toda la información que firmó, del documento que firmó el gobierno con la empresa belga. Gracias. No, en primer lugar, yo me he comunicado, ustedes saben que yo he presentado un petitorio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se hizo lugar. En agosto se intimó información al Estado uruguayo y lo que he hablado con algunos expertos internacionales, que la nueva metodología que se aplica es, lo que te arman carpetas personales para hostigarte, te arman carpetas personales para deslegitimarte, te arman carpetas personales para perseguirte. Esa es la metodología que se aplica. Yo lamento muchísimo que esa metodología se haya aplicado en mi país. El Uruguay es un pequeño país donde nosotros no consideramos que las garras judiciales o los lawfare se apliquen. Pero creemos hoy que es una gran jornada para la República, que el sistema de justicia funcionó y se le pudo imputar a esta persona el delito de espionaje a 2 senadores de la oposición. Así que muchas gracias. Perdón. No, para responder la pregunta anterior, yo en mi vida cotidiana no percibí nada, capaz que soy un poco distraído, pero continué mi vida con total normalidad, no pasa por ahí el asunto. Sobre el tema de la información sobre el acuerdo entre el gobierno y Catón Nasif por la entrega del monopolio en el puerto, ya sabemos lo que sabemos, que la única información formal que tiene esto es el propio acuerdo. Nosotros tuvimos como senadores del Frente Amplio que se nos negó el expediente
el ministro lo negó, lo pedimos por información, por acceso a la información pública, y no se nos enviaba ningún informe, ningún expediente. La resolución no estaba colgada en la página de Presidencia y por lo tanto tuvimos que terminar yendo a la justicia para que un juez obligara al Poder Ejecutivo a darnos la resolución en la que se aprobaba el acuerdo con Gastón Nassí y el expediente, los antecedentes. Y lo que quedó al desnudo en ese momento era que el expediente estaba desnudo, que no había ni un informe económico, ni un informe jurídico, ni un informe técnico. Estaba solo el reclamo de Gastón Nassí e inmediatamente a partir de eso la resolución del Consejo de Ministros aprobando el acuerdo que proponía Gastón Nassí y que iba a firmar el ministro Heber en su momento. Por eso es que nosotros sentimos que ahí había un monumento al abuso de funciones y por eso es que hicimos denuncias penales, porque no se puede tomar una decisión de esta magnitud de regalar un monopolio por 60 años, ni más ni menos que en el puerto de Montevideo, sin hacer un solo informe en el Estado. Para comprar lapiceras en el Estado se le pide un informe a compras o a stocks o a inventarios o a quien fuera. Bueno, acá regalaron un negocio de más de 2.000 millones de dólares y no pidieron un informe a nadie. Incluso tenía que haber un informe que por ley era preceptivo de la Administración Nacional de Puertos, que no existió preceptivamente, que mandaron una nota solo firmada por el presidente del puerto, ni siquiera pasó por el directorio 2 meses después. Ni era entonces de la Administración de Puertos, ni era preceptivo. Por eso, además de abuso de funciones, nosotros denunciamos por falsificación ideológica. O sea, está claro que el tema del puerto sigue abierto, que siguen claras para nosotros la fundamentación de nuestra denuncia de que se incurrió en delitos en el proceso de la firma del acuerdo entre el gobierno y la empresa Gastón Nassí. Si ustedes me permiten, les quiero cambiar de tema porque hay una información de último momento. El senador Gustavo Penades efectivamente fue imputado por abuso sexual y violación de menores. Le pregunto a usted, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, la audiencia continúa, hay que ver medidas cautelares que se le va a implicar al senador, su opinión y también la de sus colegas legisladores, por favor, gracias. Estamos ante un hecho muy grave. El Frente Amplio ha tenido un silencio prudente porque hay víctimas menores en el medio de la causa y porque esas víctimas además estaban tratando de ser custodiadas por la fiscal del caso. Pero estamos hablando de que el abuso del poder, el poder que tiene un senador para prometer remuneraciones o remunerar a menores para tener actividades sexuales o eróticas, es de las cosas más horribles que ha pasado en la historia de la política uruguaya. Y en la medida que se confirme, el Frente Amplio, desde el primero hasta el último, lo va a condenar. Y condenar supone que a alguien que le teníamos respeto, que a alguien con el que dialogábamos, le dejamos de tener ese respeto. Porque no se respeta a alguien que abusa a niños o niñas. No se respeta a alguien que abusando de su poder daña a niños o a niñas. No se minimiza, no se mira la cara y se cree en alguien cuando hay por lo menos una decena de denuncias de niños que fueron abusados en distintos contextos, en distintos lugares, sin vínculo ninguno. Entonces, lo que está pasando en el Uruguay es sumamente grave. Hoy es un día, como decían los compañeros, muy duro para el Uruguay. Por un lado el tema que estábamos hablando ahora y por el otro lado este. Pero en verdad, yo creo que estamos ante el gobierno con menos transparencia desde la apertura democrática. Si uno piensa desde el principio lo que pasó en el Ministerio de Turismo y la salida del ministro Cardoso, si uno piensa lo que se dice de la salida del ministro Talvi, si uno piensa lo que pasó con la entrega del puerto, si uno piensa que sabían que había un narco pesado y peligroso preso en Dubái porque entró con un pasaporte paraguayo falso y se le dio el pasaporte, si uno piensa en lo que pasó en Salto Grande, si uno piensa en lo que pasó en la Caru, si uno piensa en lo que pasó en el Ministerio de Vivienda donde daban viviendas a dedo, si uno piensa en lo que pasó en colonización,
Entonces es tanta la oscuridad que hay que yo creo que el gobierno tiene necesidad de aclarar. Este es otro de los casos que claramente es particular, que lo comete una persona, pero que afecta a la política y a un partido político en especial. Y que claramente tiene que haber condenas. La condena del Frente Amplio no se dio antes, sencillamente porque estábamos esperando el dictamen judicial y porque también acá priorizamos las víctimas y sus dolores. Nos cuesta salir de ese lugar, con lo cual durante meses nos guardamos o nos llamamos a un silencio responsable, pero hoy ya nadie puede hacer silencio, ya nadie puede quedarse callado, ya ningún uruguayo puede dejar de condenar actitudes de ese tipo. Es verdad que queda una parte de juicio, pero todos nos damos cuenta que estamos ante uno de los hechos más aberrantes de la historia política del Uruguay. Y ante un hecho de este tamaño, el Frente Amplio lo organizará colectivamente, pero ya es claro que va a haber una fuerte condena. Yo creo que, apoyando obviamente la actitud política que manifestaba el presidente del Frente Amplio con respecto a esta formalización del senador Penades, quiero decir también que este es un tema muy delicado y que de alguna manera nos interpela a toda la sociedad, porque los temas vinculados a la violencia intrafamiliar, al abuso de menores, etc., es algo que interpela a cada uruguayo y a cada uruguaya, porque hay un desafío de carácter cultural. Tenemos que erradicar la idea de que lo que pasa en la casa del vecino queda en la casa del vecino. Esa idea de que todo el mundo sabía esto, todo el mundo sabía lo otro, pero no se denunciaba o no se operaba a nivel del sistema judicial. Bueno, creo que es algo que nos interpela a todos y nos obliga a reaccionar como sociedad. Sin perjuicio de eso, hoy está esto en el tapete porque involucra a uno de los principales legisladores del gobierno. Dicho esto, en el terreno político también hay que recordar que tanto el presidente de la República como el ministro del Interior, su primera reacción fue como la del humo en el espionaje. Fue el apoyo al amigo y denigrar las denuncias. Esa fue la primera reacción. Y bueno, uno como amigo puede actuar como decida actuar, pero cuando tiene la investidura del Ministerio del Interior y de la Presidencia de la República, hay cosas que no se deben hacer. Y fue la propia fiscal, cuando envía el documento al Parlamento solicitando el desafuero del senador Penades, lo puso en negro sobre blanco, que las declaraciones públicas de los jerarcas de gobierno habían obstaculizado la investigación y las denuncias. Así que también en esto hay un llamado a esa autocrítica del gobierno, de asumir que lo que en un principio le pareció humo o que denigraban denuncias contra un amigo, bueno, efectivamente la justicia las confirmó y por lo tanto habría que actuar en consecuencia desde el punto de vista político. Muchas gracias. Quería saber si piensan que debería renunciar Penades a la banca después de esto. Sin duda, pero sin duda. Vamos, lo que no puede pasar en Uruguay, que hagamos de cuenta que abusar de un menor o de varios menores es un tema cualquiera. Es de las cosas más graves que hemos visto en la historia de nuestra vida. Nuestra vida ya tiene casi 6 décadas. Digamos, nos vamos acostumbrando a los bochornos, ¿no? En un momento nos enteramos que nos siguieron hasta el año 2005. Porque los seguimientos no es que es una historia nueva. Ahora lo que surgió es seguimiento a senadores. Pero hasta 2005 se siguieron dirigentes sindicales, políticos. Así lo corroboró la Fiscalía. Y no pudo penalizar porque habían prescrito el delito. Nos vamos acostumbrando a aberraciones, pero esta, de este tamaño, no se conocía en el Uruguay. Y a mí no me digan que todo el mundo lo sabía, porque yo no lo sabía ni nadie me lo había dicho de ningún partido político. Pero el que lo sabía, que diga que lo sabía. Y si lo sabía y no lo denunció, habrá cometido un delito. Porque estamos hablando de las cosas que más nos duelen a los uruguayos y uruguayas. Cuando se abusa de menores, abusando del poder que da el tener dinero o la necesidad de las niñas y niños que tienen para aceptar ese dinero. Este es un hecho gravísimo. Este es el primer paso que da la Fiscalía
suponemos que la investigación va a seguir, pero estamos en un hecho grave, tanto el del senador Penades, el ex senador Penades, como el del profesor Maudecín. Estamos ante hechos gravísimos que toda la sociedad debería condenar, independientemente del partido al que pertenezca, la religiosidad que tenga, la forma de pensar que conserve. Acá hay que proteger a los niños y niñas. Y en Uruguay últimamente estamos mirando para el costado cuando hablamos de niñas y niños. Nosotros no lo vamos a hacer. Muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias.